Bueno, edad contemporánea. Es el último periodo que vamos a ver en este tema, y la edad contemporánea va o abarca desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días, hasta la actualidad. Es la edad la época, el periodo más corto de todos, y comienza con una gran revolución industrial, y en ella se suceden multitud de avances tecnológicos. Siendo el periodo más corto de la historia, es donde más avances tecnológicos nos encontramos, y vosotros mismos pues podéis ver pues cómo la tecnología cada día crece de forma exponencial, ¿no? Si nosotros comparamos este periodo de aproximadamente 300 años, 200 y pico años, con el resto de la historia, pues es exponencial el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, ¿no? Y todo eso pues se debe mucho a lo que acabo de comentar, a la revolución industrial, ¿no? Gracias a la revolución industrial, al uso de la electricidad, la tecnología, con la aparición de las fábricas, de la industria y tal, la tecnología se ha podido desarrollar pues hasta el momento actual que vivimos, pues un desarrollo tecnológico brutal, ¿no? O sea, está cambiando la sociedad y quizá en los últimos 70, 80 años es cuando más se está viendo ese cambio tecnológico. Bueno, centrándonos en el tema, tenemos, como veis aquí, que he señalado yo, la revolución industrial, que tiene lugar con la invención de la máquina de vapor, ¿vale? En el siglo XVIII por este señor Thomas Newcomen, ¿vale? Al que se le atribuye la invención de la máquina de vapor. Con ella pues aumenta la productividad, ya que se deja de lado la fuerza de los animales o de las personas, y con la máquina de vapor pues se pueden sustituir ese tipo de esfuerzo y se realizan diversas tareas, con lo cual pues aumenta la productividad, porque al aparecer una máquina que realiza el trabajo de los animales o de los hombres, pues es mucho más fácil el implementar, ¿vale?, el uso de esta máquina para realizar tareas. Se crean industrias manufactureras, ¿vale?, que necesitan mano de obra especializada, es decir, aparecen las primeras fábricas. La población abandona las zonas rurales y se aglutina en torno a las ciudades, ¿vale? Esto ocurre con la revolución industrial, que se abandona el campo, ¿vale? Y es cuando la población se mueve a las ciudades, como vivimos, tal y como vivimos hoy. Se fabrican tantos productos y con tanta rapidez que es necesario vender. Las empresas necesitan vender porque ya se aparece la producción en cadena, entonces se fabrica continuamente. Las fábricas están produciendo 24 horas al día, que es lo que se conoce como producción en cadena. Entonces esos productos hay que venderlos y aparecen los excedentes, es decir, que ya se produce más de lo que se puede vender o de lo que se vende, y entonces aparecen los excedentes o sobrantes y da lugar a la sociedad de consumo, que eso pues nos tiene que sonar porque nosotros vivimos en ese tipo de sociedad en la que consumir es lo que mueve el motor de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y eso ya sucede en esta época, a finales del siglo XVIII, ¿vale? Entonces, pues bueno, mejoran los transportes, gracias a la máquina de vapor, se utiliza la máquina de vapor y permite distribuir los productos para su comercialización a otras zonas, ¿vale? Porque tenemos ya esos trenes que funcionan con la máquina de vapor y que llevan los productos a otras zonas. Por tanto, eso da lugar a un aumento del comercio y una dinamización del comercio. Muy importante en esta época que se descubre el acero, ¿vale? El acero es una aleación, una mezcla de metales, concretamente de hierro, con una proporción de carbono. Y eso permite fabricar objetos mucho más resistentes que los objetos de hierro, ¿vale? Con el acero lo que se hace es que el hierro, se mejoran las propiedades del hierro añadiéndole carbono. Para la producción del acero hace falta carbón, ¿vale? Y por tanto, pues esto contamina el medio ambiente y genera residuos.
Eso ocurre con la revolución industrial, que es a mediados y finales del siglo XVIII. Luego en el siglo XIX, ¿vale? Que lo señalo aquí también, como veis siempre en un lado de la página tenemos un resumen en ese recuadro amarillo con todos los avances de esta época, ¿vale? Que es muy importante que ese recuadro nos lo estudiemos bien. En el siglo XIX se produce el aprovechamiento de la corriente eléctrica. No es que se descubra la corriente eléctrica se conoce desde los egipcios o desde la antigüedad, conocen la electricidad, pero no se aprovechaba y es en el siglo XIX cuando se aprovecha, ¿vale? Gracias a inventos como la pila eléctrica, el motor eléctrico, la bombilla, ¿vale? Y aquí nos dice pues, que la pila eléctrica, por ejemplo, la inventa Alessandro Volta en el siglo XIX, el motor eléctrico Faraday y la bombilla Edison, ¿no? Entonces, gracias a estos inventos se consigue el aprovechamiento de esa energía, ¿vale? De esa energía en forma de electricidad. En el siglo XX, pues nacen los automóviles y los aviones, ¿vale? Gracias a los motores que ya habían sido inventados en el siglo XIX. Entonces aparecen los automóviles gracias a esos motores y los aviones. Y ya el ser humano puede viajar también fuera de su planeta, que es cuando se realiza el viaje a la Luna, en el siglo XX. ¿Vale? Dice que la electricidad ilumina las ciudades y permite mantener la actividad nocturna. Gracias a la electricidad, pues aparece esa actividad nocturna y pues se sigue trabajando de noche, las fábricas siguen funcionando, etc. También, yo siempre subrayo, como veis en color, en un colorcillo para destacarlo, las cosas más importantes. En este siglo XX aparece también la electrónica, ¿vale? Con la electricidad llegamos a la electrónica, gracias al conocimiento pues, de otros materiales, semiconductores y demás. Aparece el transistor y gracias a esto pues, se impulsa el avance de las comunicaciones. Se desarrolla el teléfono, la radio, la televisión y en el siglo XX nace Internet, esa red tan importante, ¿vale? Que nos permite, pues, por ejemplo, esto que estamos haciendo, que es ver una clase cuando la profesora no puede venir, ¿no? En este siglo XX el petróleo sustituye al carbón, ¿vale? Como fuente de energía. En el siglo XIX lo que se utiliza es, en el siglo XVIII lo que se utiliza es el carbón y en el siglo XX el petróleo sustituye al carbón como fuente de energía. Y a partir del petróleo también surgen los plásticos, ¿vale? Como sabemos, los plásticos se obtienen a partir del petróleo. Y el siglo XXI, llegamos a nuestra época en la que estamos viviendo en estos momentos, pues bueno, en el siglo XXI es cuando la tecnología, digamos, alcanza cotas que no se podían imaginar, ¿vale? O sea, el despliegue tecnológico es impresionante. Estamos viendo ahora mismo un desarrollo tecnológico, bueno, que a mí personalmente me da casi escalofrío ver los avances y cómo gracias a la electrónica, la robótica y demás, pues cada día aparecen inventos que son pues casi, bueno, de películas del futuro de ciencia ficción y que en un momento dado pueden sobrepasarnos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se están viendo algunos casos, ¿no? Ya de esos avances tecnológicos a nivel de robótica y tal, que como digo, dan escalofrío. Entonces, bueno, pues en el siglo XXI destaca el avance en los transportes, con los trenes de alta velocidad, aviones, satélites, etc. Y también avances en la comunicación. Ya tenemos la comunicación por satélite, los teléfonos móviles, internet, todo eso ocurre en este periodo que llevamos del siglo XXI. Aparecen nuevos materiales y tenemos también el desarrollo de la nanotecnología, ¿vale? La nanotecnología se refiere a una tecnología que es muy, muy, muy infinitesimalmente pequeña, ¿vale? Y gracias a eso pues se pueden hacer cosas cada vez se hacen más pequeños, no sé decirlo. Bueno, se hacen en miniatura cada vez más los chips, los microchips, etcétera, y tenemos pues esos móviles que tienen esa tecnología dentro tan importante
Y bueno, la nanotecnología va a dar lugar a un desarrollo tecnológico también muy importante. Aparece el uso de energías limpias, ¿vale? Aparece el uso, no, se está pidiendo cada vez más el uso de energías limpias, ¿no? Porque como ahora veremos en el siguiente apartado del impacto medioambiental, pues al igual que la tecnología en nuestro siglo, en lo que llevamos de siglo, y en este periodo, último periodo de la historia, el periodo contemporáneo, la tecnología está desarrollándose de una manera brutal, eso está dando lugar a un impacto medioambiental igualmente brutal, ¿vale? Entonces, aparece la necesidad del uso de energías limpias. Hay muchos progresos en la medicina, también gracias a la nanotecnología, que da lugar a, pues bueno, a cosas, a innovaciones en el campo de la medicina, y el nacimiento de la robótica y la realidad virtual, ¿vale? Bueno, el último apartado, como digo, que es muy importante, y yo siempre le doy mucha importancia porque mi asignatura, nuestra asignatura, tecnología, la tecnología está íntimamente ligada al cambio que estamos viviendo a nivel medioambiental, al cambio climático y todo eso, pues digamos que el origen, por desgracia, lo podemos situar en la tecnología y en los avances tecnológicos, ¿no? Esos avances tecnológicos pues llevan un impacto en nuestro medio ambiente muy grande. Aquí pues nos dice este apartado que el desarrollo tecnológico ha facilitado y mejorado las condiciones de vida del ser humano. Sin embargo, utilizamos una gran cantidad de energía cuyo consumo desmedido puede producir efectos en el medio ambiente difíciles de prever, ¿vale? Lo que os digo, pues ese desarrollo tecnológico que nos está dando tantas cosas y nos está aportando tantas mejoras en nuestra vida, tiene una cara oculta, tiene en la otra cara de la moneda, que es el impacto y el deterioro medioambiental. Entonces aquí en este cuadrito rosa nos habla de lo que es el desarrollo sostenible y que tenemos que intentar buscar ese avance tecnológico manteniendo un desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Pues es encontrar la forma de hacer compatible el estilo de vida que tenemos, ¿vale?, respetando el medio ambiente. Es decir, encontrar ese punto intermedio en el que podamos seguir avanzando a nivel tecnológico, pero siempre respetando nuestro medio ambiente. En el uso de, como digo aquí, en el uso de energías limpias, intentando no consumir más de lo que consumimos, ¿no? Haciendo también una campaña de ahorro energético, de ahorro en el consumo, ¿vale? Y de encontrar ese punto medio donde podamos seguir avanzando, podamos seguir mejorando nuestra calidad de vida, pero siempre respetando el medio ambiente. Bueno, nos dice aquí que entre los problemas se encuentra la contaminación, ¿vale?, que tiene lugar pues al uso por los gases de efecto invernadero que se producen cuando utilizamos combustibles fósiles, ¿vale? Y esos gases de efecto invernadero provocan un calentamiento global, así como la disminución de la capa de ozono. Luego también otro problema sería la generación de residuos. Como consumimos mucho, vivimos en una sociedad de consumo que nos empuja a consumir de manera desmedida, pues generamos muchos residuos, ¿vale?, como son los plásticos, también a nivel nuclear, los desechos nucleares, etc. El otro problema sería la desertificación. Dice que el desierto en nuestra tierra está avanzando cada vez más, hay un empobrecimiento de los suelos. En nuestro país, por ejemplo, cada vez escasea más el agua, etc., ¿no? Y debido también a esa desertificación, desaparecen los árboles, y los árboles, como sabemos, pues regeneran el aire y favorecen pues que no se caliente tanto el planeta, pero si también van desapareciendo, pues esto favorece también el calentamiento global, etc. Desertificación, deforestación, en este caso, bueno, es lo que os decía, ¿no?, la disminución de los bosques, de los árboles, eso sería la deforestación. Y luego también tenemos la disminución de la biodiversidad biológica. Si nosotros estamos desertificando, deforestando, cada vez desaparecen más los bosques, se empobrecen los suelos, pues también eso repercute en los animales y en los ecosistemas pues, que viven en todas esas zonas que estamos eliminando, que estamos convirtiendo en desierto. Entonces desaparece también los seres vivos a nivel de
de animales, de ecosistemas que hay en esa zona. Y por último, lo que digo, se está reduciendo la cantidad de agua potable, ¿vale? En España es muy importante, ¿no? En zonas donde había ríos que hace 30 años la gente se bañaba, esos ríos no existen ya. Entonces, muy importante lo que está ocurriendo a nivel medioambiental. Como digo, a lo largo del tema hemos visto cómo en los distintos periodos se va produciendo un impacto que a lo largo de la historia no tiene mucha importancia, ¿no? El hombre con su actividad produce un impacto ecológico, un impacto medioambiental, pero lo que está ocurriendo ahora ya sí, digamos que hace que suenen las señales de alarma, ¿vale? Y bueno, pues como os digo, aquí en la parte derecha tenemos el recuadrito donde aparecen también los avances tecnológicos más destacados de la edad contemporánea. Con esto finalizaríamos lo que es la teoría del tema y bueno, en clase vamos a hacer los ejercicios. Os pido por favor, bueno, pues eso, que estudiéis y repaséis los contenidos porque bueno, el examen será, como digo, la semana que viene, sobre el día 25, que es donde lo teníamos fechado el tema. Pues por favor, poneros a estudiar ya, ¿vale? Y como hemos visto, pues bueno, tenemos que estudiar cada una de las épocas, cuándo se inicia cada uno de los periodos históricos, cuándo termina, qué ocurre qué acontecimientos suceden en esas fechas, ¿vale? Y tenemos que aprendernos, por supuesto, sobre todo los avances tecnológicos de cada uno de los periodos de la historia, ¿vale? Bueno, pues ya está, con esto terminaríamos el tema.